Buenos días, compañeros y profesora pertenecientes al Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Oriente. A continuación, mis compañeros Silvia Santos Emanuel, Méndez Pastelín Yunuen Alejandra, Valderas Mosqueda Santiago, Villanueva Rivera Roslin, Estrada Villar Francisco Natanael, Gómez Báez Adana Dalit, Andrés Méndez Bruno Moisés y yo, Rodríguez Cruz Ángeles Fernanda, les presentaremos el tema de la razón del sujeto con base a la filosofía aristotélica. Hola chicos, disculpen, ¿están ocupados? Nope. ¿Qué pasó? Es que estaba haciendo una investigación sobre cómo ha cambiado la percepción del concepto de sujeto desde Aristóteles a la actualidad. Y su maestra me dijo que su equipo es el que está especializado en Aristóteles y el sujeto. ¿Creen que me puedan apoyar con algunas preguntas? Claro, si gustas, haznos las preguntas que necesites y alguno de mis compañeros te responderá dependiendo del enfoque que tenga tu pregunta. Pero por lo mientras dime, ¿qué entiendes por sujeto? Según lo que tengo entendido, el sujeto es la representación física del alma, la cual va cambiando, pues esto no es duradero. Sé que también la ideología aristotélica es diferente a la de Platón, porque aunque fue su maestro, no concordaban las ideas de ambos. Bueno, no estás tan perdida, pero lo vamos a explicar un poquito mejor. Para comenzar, debemos comprender qué significa el sujeto en el contexto filosófico. Para poder introducirnos y comprender de una mejor manera esta pregunta, tomaremos como referente la siguiente cita obtenida del libro Ser, Esencia y Sustancia en Platón y Aristóteles, por Paul Rousseau. En la página 182 del capítulo 14, Paul nos cita que no se confunde con que ninguna de las ciencias llamadas particulares, pues ninguna de estas ciencias considera al ser en cuanto que ser, sino al recortar una cierta parte del ser. Es solamente de esa parte que estudian el atributo, tal es el caso de las ciencias matemáticas. Desglosando e interpretando la cita, podemos entender que ninguna ciencia particular estudia el ser en cuanto que tal. Las ciencias como las matemáticas o la física se centran en aspectos específicos de la realidad, en partes del ser. No buscan una comprensión global y unitaria de lo que es el ser, ya que el ser es más que la suma de sus partes. El ser total, la realidad en su conjunto, trasciende las categorías y objetos de estudio de las ciencias particulares. Entonces debemos preguntarnos, ¿qué implica esto para el concepto de sujeto en filosofía? Pues si ninguna ciencia particular logra abarcar la totalidad del ser, entonces el sujeto, como entidad que conoce, experimenta y actúa en el mundo, tampoco puede ser reducido a un objeto de estudio filosófico. El sujeto, en su dimensión filosófica, es más que un conjunto de propiedades o atributos mediables. Entonces, para responder a la pregunta, ¿qué significa el sujeto en el contexto filosófico?, podemos extraer las siguientes implicaciones de la cita y la interpretación anterior. El sujeto no es simplemente un objeto más en el universo, sino que es el punto de partida y el fundamento de todo conocimiento. Es quien conoce, quien experimenta, quien da sentido al mundo. El sujeto es una pregunta filosófica. La naturaleza del sujeto, su relación con el mundo y con otros sujetos, es una cuestión que ha preocupado a los filósofos desde la antigüedad. No hay una respuesta única y definitiva, sino múltiples perspectivas y enfoques. El sujeto es dinámico y complejo, ya que, como se nos menciona en la cita, el sujeto no es una entidad estática, sino que construye y reconstruye a lo largo de la vida a través de las experiencias, las relaciones sociales y los procesos de pensamiento. Es así como el sujeto en la filosofía moderna y contemporánea ha evolucionado a lo largo de la historia de la filosofía, dando lugar a diversas corrientes como el idealismo, el existencialismo, el posmodernismo, cada una con su propia interpretación del sujeto y su lugar en el mundo. También llegué a leer algo sobre el alma. ¿Podrían explicarme qué es el alma, por favor? Para empezar, hay dos concepciones del alma muy importantes en la filosofía, la de Aristóteles y la de Platón. Mira, te voy a explicar las dos para que tengas una mejor visión. Bueno, como bien sabemos, Aristóteles fue discípulo de Platón en la Academia de Atenas, donde estudió durante aproximadamente 20 años. Y volviendo a lo anterior, para Platón, el alma es el verdadero yo del ser humano, es espiritual e inmortal. El alma es lo que nos asemeja a los dioses y más importante que el cuerpo, ya que este mismo se destruye en la muerte, mientras que el alma permanece y reencarna. Para Aristóteles, el alma es lo que define y organiza la materia del cuerpo, dándole vida y permitiéndole cumplir sus funciones específicas. Con cumplir sus funciones específicas me refiero a que el alma es su principio vital que anima a los seres vivos. El alma no es inmortal ni separable del cuerpo, y este solo existe mientras el cuerpo vive. Ahora bien,
En su libro de Metafísica, Aristóteles señala lo siguiente: el alma, a través de su facultad del entendimiento, tiene capacidad de captar y pensar lo inteligible, lo cual implica una profunda relación entre el alma como sujeto cognoscente y lo inteligible. Lo inteligible es, por así decirlo, ideas y conceptos, de modo que se establece una identificación entre el entendimiento y lo inteligible. Esto sugiere que el alma misma se torna inteligible en la medida en que se aprende lo inteligible a través del entendimiento. Más aún, se afirma que la actividad contemplativa, es decir, la capacidad del alma de contemplar lo inteligible y divino, constituye la actividad más perfecta y placentera. Pues retomando tu información, nosotros podemos observar mayor diferencia entre Aristóteles y Platón con su teoría de las formas. Para Aristóteles, todo lo que existe en el mundo está compuesto por materia y forma. Tenemos por un lado la materia, que es aquello de lo que algo está hecho, lo que podría considerarse como su potencial, por así decirlo. Y del otro lado tenemos la forma, que es lo que le da a la materia su identidad o su actualidad. Hubo un punto donde Aristóteles se distanció de su maestro Platón, quien argumentaba que para las formas existían en un mundo separado, perfecto e inmaterial. Para Aristóteles, las formas no están en otro mundo, están aquí en las mismas cosas. Por ejemplo, cuando vemos un árbol, lo que hace que sepamos que es un árbol no está en un plano ideal, sino en su esencia presente, en su tronco, en sus hojas y su función como organismo vivo. Esto es lo que convierte el mundo sensible en un lugar donde se manifiestan las formas. Así lo expresaba Aristóteles. Y bueno, si nos preguntamos, ¿qué relación tiene esto con el sujeto? ¿Quién percibe la forma? Aquí entra el juego el sujeto. Según Aristóteles, somos los encargados de captar esas formas a través de nuestros sentidos y nuestra razón. A través de la experiencia sensible, recogemos datos del mundo. A través de la razón, nosotros somos capaces de abstraer esas formas. Es decir, identificamos lo universal en lo particular. Por ejemplo, cuando vemos un perro en específico, nuestra mente extrae la forma del perro para entender qué es lo que tienen en común todos los perros. Esto muestra qué relación tiene el sujeto y las formas, y cómo esta relación es activa, ya que pues nosotros no solo observamos el mundo, lo interpretamos y le damos un sentido. Aristóteles a esto le colocaba al sujeto en una posición especial en el cosmos. Nosotros somos capaces de comprender no solo lo que las cosas son, sino por qué son. Y pues esto de alguna forma nos convierte en mediadores entre la materia y el conocimiento, entre el mundo concreto y las ideas universales. Este vínculo entre la teoría de las formas y el sujeto también plantea algunas preguntas fundamentales. ¿Cuál es nuestro papel como observadores del mundo? ¿O cómo nuestras interpretaciones dan forma a nuestra realidad? La respuesta de Aristóteles sería que comprender la forma de las cosas no solo es entenderlas mejor, sino también vivir de una manera más plena, en armonía y con orden natural al universo. Así pues, si Dios se encuentra siempre también como nosotros a veces, es algo admirable. Y si más aún más admirable. Y si se encuentra así, y en él hay vida, pues la actividad del entendimiento es vida y él se identifica con tal actividad y pues su actividad es en sí misma la vida perfecta y eterna. Afirmamos pues que Dios es un viviente y eterno perfecto. Por otra parte, no opinan acertadamente quienes suponen como pitagóricos y Espeusipo que lo más perfecto y pues lo mejor no se encuentran en el principio, ya que los principios de las plantas y de los animales son también causas, y sin embargo, lo perfecto y plenamente realizado se encuentra con lo que procede de ellos. Al principio mencionaste algo sobre la sustancia. ¿Crees poderme explicar a profundidad qué es la sustancia? Pues realmente el alma no es una sustancia física, no es como que pueda desprenderse del cuerpo, ya que ninguno puede vivir sin el otro. Para que entiendas todo de una mejor manera, te lo explicaré con las siguientes citas. Abro cita. El alma no es una sustancia separada del cuerpo, sino que es la forma del cuerpo. El alma es la causa eficiente del cuerpo
y el cuerpo es la materia del alma. Cierro cita. Un ejemplo de esto podría ser una escultura. El escultor le da la forma que quiera y eso sería la esencia o el alma de la escultura. Y el cuerpo solo sería el material con el que se hace esta. El alma no es como tal una forma o solo una idea. Es la fuerza que impulsa al cuerpo, es nuestra energía. El cuerpo, por otro lado, es la herramienta que utiliza el alma para actuar. Es el instrumento fundamental que tiene, y por eso se dice que uno no puede existir sin el otro. Abro cita. Lo que sucede, el acontecimiento, no es en cuanto tal del ser, que un acontecimiento sea. Eso solo se dice por referencia a aquello a lo cual el acontecimiento adviene. Tal es el lazo entre el ser y la sustancia, más suelto que una sinonimía, más ceñido que una homonimía. Cierro cita. Los eventos, los acontecimientos, no son en sí mismos entidades del ser, no son cosas que existen de forma independiente, solo tienen significado y existen en relación a algo más. Un acontecimiento solo se define por su impacto, su llegada hacia algo. Es como decir que un golpe solo tiene sentido si hay algo que se golpea. La conexión entre el ser y la sustancia es más compleja que una simple sinonimía, que son dos palabras con el mismo significado, pero también más preciso que una homonimía, que son dos palabras con el mismo sonido, pero diferente significado. Ambos temas podemos relacionarlos, ya que se encuentran en la idea de que la realidad no es estática, sino dinámica. El alma no es una cosa fija, sino una fuerza que se expresa a través del cuerpo, dando lugar a eventos que se revelan ante la naturaleza del ser. El cuerpo no es un simple contenedor, sino el instrumento a través del cual el alma se manifiesta en el mundo. En otras palabras, con la primera cita podemos comprender a la esencia de lo que es y lo que le da forma a la vida, mientras que con el segundo o la segunda cita comprenderemos la manifestación de esa esencia en el cuerpo y en el tiempo o incluso en el espacio, que serían en este caso los eventos. Bueno, también me comentaste al principio algo sobre el ente. ¿Me podrías decir qué es y su relación con el sujeto? Según Aristóteles, el ente es algo que existe, algo que tiene que ser. En su obra Metafísica, Aristóteles define el ente como aquello que es. Aristóteles considera que el ente es la realidad fundamental que subyace a todas las cosas. El ente es algo que existe de manera independiente y objetiva, sin depender de la percepción o el conocimiento humano. Aristóteles distingue entre diferentes tipos de entes, como los entes sensibles, los cuales son los entes que pueden ser percibidos por los sentidos, como los objetos físicos. Entes intangibles son los entes que no pueden ser percibidos por los sentidos, pero pueden ser conocidos por la razón. Un ejemplo son los conceptos matemáticos. Entes eternos son los entes que existen siempre y no cambian, como los números y las figuras geométricas. Entes contingentes son los entes que existen de manera contingente y pueden cambiar, como los objetos físicos. El ente, según Aristóteles, es algo que existe de manera objetiva e independiente y puede ser clasificado en diferentes categorías según sus propiedades y características. Aristóteles también dice que la relación entre el ente y el sujeto es fundamental para entender la realidad. A continuación, se presentan los aspectos clave de esta relación según Aristóteles. El conocimiento. El sujeto conoce al ente a través de la percepción y la razón. El ente es el objeto del conocimiento y el sujeto es el que conoce. Relación de dependencia. El ente no depende del sujeto para existir, pero el sujeto depende del ente para conocer. En otras palabras, el ente es independiente
pero el sujeto es dependiente del ente para tener conocimiento. Unidad de realidad. La relación entre el ente y el sujeto es fundamental para entender la unidad de la realidad. El ente y el sujeto no son entidades separadas, sino que están relacionadas de manera fundamental. Distinción entre potencia y acto. Aristóteles distingue entre la potencia, la cual es la capacidad de ser algo, y el acto, la cual es la capacidad de realización de esta capacidad. El ente es el acto, mientras que el sujeto es la potencia que se realiza con el conocimiento del ente. La forma y la materia. Aristóteles también distingue entre la forma, la cual es la esencia o la naturaleza del ente, y la materia, la cual es la sustancia o la realidad física del ente. El sujeto conoce la forma del ente, mientras que la materia es la realidad física que subyace a la forma. La relación entre el ente y el sujeto, según Aristóteles, es fundamental para entender la realidad. El ente es el objeto del conocimiento y el sujeto es el que conoce. La relación entre el ente y el sujeto es de dependencia y la unidad de la realidad se entiende a través de esta relación. Ahora comprendo mejor. ¿Te será posible darme una explicación sobre las diferencias y similitudes entre el pensamiento de Aristóteles y Platón en cuanto al sujeto? Para Aristóteles, sujeto significaba literalmente aquello que subyace a una cosa existente en su sustrato material, en particular en el sentido filosófico de la sustancia, fundamental que hace que la cosa sea lo que es en lugar de otra cosa, y a lo que se puede asociar contingentemente atributos, también llamados en la época clásica accidentes. Pero las concepciones aristotélicas de sustancia y sujeto son algo muy diferente de lo que hoy entendemos por esos términos. Para ver cuán diferentes son, tenemos que estudiar más a fondo la filosofía de Aristóteles. En particular, tenemos que observar lo que Aristóteles quiere decir con sustancia. En el uso filosófico primitivo, sustancia significaba el tipo fundamental de entidad o materia de la que está hecha la realidad según algún sistema filosófico. Su concepto de la entidad fundamental de la realidad, tal como lo entiende Aristóteles, la sustancia era aquello que persistía a través de todos los cambios, aquello que se desprendía de atributos y adquiría otros nuevos a medida que las cosas cambiaban de forma, color y posición. Platón, el maestro de Aristóteles, quien propuso dos causas, la esencia y la causa material. Las causas de la esencia de las cosas eran las formas eternas, con el uno, la materia, subyacente a todo. Por esencia, Aristóteles entendía la definición o fórmula de una cosa, con algo de sentido común. Aristóteles rechazó la idea de que la forma o definición pudiera constituir por sí misma la sustancia de la realidad y desarrolló lo que se conoció como hilamorfismo, materia, forma, ismo. La idea de que el fundamento de todo era una combinación de forma o definición, principio, esencia, y materia, unidad y elementos. Es importante recordar que aquí se considera a la forma como algo y de hecho fundamental para la realidad misma. Y del mismo modo se habla de la esencia y la definición como pertenecientes a la misma cosa. No en absoluto como la construcción de una persona que piensa o habla sobre ella. También es importante recordar que Aristóteles no habla de la forma como algo sin lo cual la materia puede existir, pero tampoco piensa, como Platón, en una forma que tenga algún tipo de existencia independiente de la materia de la que es la forma. De parte de Aristóteles, también hay una crítica a Platón, ya que los problemas del dualismo platónico llevan a Aristóteles a proponer una alternativa que tiene como elemento central
el rechazo del dualismo ontológico. No existen por un lado formas ideales y por otro los seres materiales, sino que solo existen un tipo de seres, los seres materiales. Eso sí, los seres, según Aristóteles, son una composición o combinación de dos principios: materia y formas o características. Todo ser o sustancia, como llama Aristóteles a cada uno de los seres que existen, es por un lado una cierta cantidad de materia, pero de materia organizada según ciertas formas o características. Forma, cantidad, cualidades, etc. cuentan como características. Las formas de una sustancia son muchas, X y Y. Ellas solo existen unidas a la materia, nunca separadas de ella, como si lo hacen muchas formas platónicas. Aquí podemos ver una clara diferencia. Tampoco existe materia informe. Toda materia tiene algunas características. Y si queremos intentar observar un Platón versus Aristóteles, para Platón la realidad no se agota en su aspecto físico o material. Por el contrario, sostiene que la verdadera realidad es de carácter ideal. Según su planteamiento, es necesario postular un mundo de ideas eternas e inmutables que son la razón última de la existencia de entidades en este mundo material. Aquello que cada cosa es, su esencia, no es de carácter material, sino material, ideal. Así, por ejemplo, es la idea de árbol lo que hace que un árbol sea tal. Su idea es el modelo, el patrón fijo e invariable al que se ciñe su materia según este planteamiento. En sus distintos órdenes, la realidad de estructura de acuerdo con el esquema del mundo ideal organizado de forma gradual, desde las ideas más particulares hasta las más generales y principales, como las de bien o unidad. Aristóteles comparte que la realidad no es reducible a la pura materia, sino que debe existir un principio formal, inmaterial, que explique la organización de nuestro mundo de acuerdo con una serie de patrones fijos e invariables. Sin embargo, no comparte con Platón la noción de un mundo ideal separado e independiente del material. En concordancia con Platón, admite que existen formas inmateriales que definen la esencia de cada ente. Así, es la forma de un árbol la que hace que un árbol sea tal y no simplemente una materia informe. Pero estas formas inmateriales, piensa Aristóteles, están vinculadas a la materia de los sujetos, de los cuales son formas sin ubicarse en un supuesto mundo ideal separado, gracias a su carácter inmanente al estar presentes en las cosas como parte de ellas. Estas formas constituyen la esencia de cada cosa y determinan su propio dinamismo natural. Por último, ¿crees que me puedas dar unas pequeñas conclusiones sobre el alma, el sujeto y la modernidad? A diferencia de los objetos, el sujeto es considerado el agente que lleva a cabo acciones y adquiere conocimiento del mundo. Es decir, ser que actúa y conoce. Sujeto en la filosofía moderna ocupa el lugar central y se relaciona principalmente con la conciencia, la identidad y la capacidad de conocimiento y acción. Su definición va según cada corriente filosófica. Platón, el alma como sujeto del conocimiento en la filosofía platónica. El alma desempeña un papel central como el sujeto del conocimiento. Platón propone una dualidad entre el mundo sensible y el mundo de las ideas. El primero en el mundo es el mundo de las apariencias, de lo mutable y perecedero, mientras que el segundo es el mundo de las realidades eternas y perfectas. Platón compara el cuerpo con una cárcel para el alma, el cuerpo con sus deseos y pasiones. Distrae el alma de su verdadera naturaleza y la ata a este mundo sensible. Sin embargo, el alma, antes de unirse al cuerpo, habita en el mundo de las ideas. Por lo tanto, al conocer el mundo sensible, el alma en realidad está recordando las ideas que ya conocía en su estado preexistente. La teoría de las formas y la relación con el sujeto.
La teoría de las formas de Platón nos ofrece una visión del sujeto como un alma inmortal que busca conocer la realidad más allá de las apariencias. El conocimiento se alcanza al comprender las formas. ¿Qué son las esencias perfectas de todas las cosas? La relación entre el sujeto y las formas es una relación del conocimiento y reconocimiento, donde el alma, al contemplar el mundo sensible, recuerda las formas que ya conoce en su estado preexistente. El papel del diálogo en la construcción del sujeto platónico, forjando el sujeto del conocimiento, el diálogo. En la filosofía de Platón es mucho más que una simple conversación, es un método pedagógico y filosófico fundamental que cumple un papel crucial en la construcción del sujeto del conocimiento. A través de la interacción dialógica, Platón busca guiar a sus lectores hacia la comprensión de la verdad y la forma de un sujeto. Sujeto en Aristóteles. El sujeto en la filosofía aristotélica es un ente individual y concreto, compuesto de materia y forma, que subsiste por sí mismo y es el fundamento de todos los cambios y accidentes. La sustancia como sustancia en Aristóteles. Es una forma de entender que es una cosa en su esencia más profunda y cómo se relaciona con el mundo que la rodea. El sujeto, en la filosofía aristotélica, es la sustancia de la cual se predicen todas las demás cualidades o accidentes. Es lo que permanece idéntico a sí mismo a través del cambio y es el fundamento de toda realidad. El alma y su relación con el cuerpo como sujeto para Aristóteles. El alma no es una entidad, separa el cuerpo, sino que es la forma del cuerpo. Es decir, el alma es lo que hace que un cuerpo sea un cuerpo vivo y de una especie determinada. Comparación del sujeto entre Platón y Aristóteles. Platón enfatiza la trascendencia del alma y la búsqueda de la verdad, más allá del mundo sensible. El sujeto platónico es esencialmente espiritual y busca liberarse de ataduras del cuerpo. Aristóteles ofrece una visión más integrada del sujeto, que lo vincula estrechamente al mundo natural. El sujeto aristotélico es una unidad del cuerpo y el alma, y su conocimiento se adquiere a través de la experiencia sensible y la razón.